El tema de la charla es... El tema de la charla va a ser invertebrados fósiles de colonia, ¿tá? En dos grandes momentos en que se pueden ver este grupo de organismos, especialmente enfocado en lo que son las ingresiones marinas. Yo no voy a dar tanto una lista de nombres de fósiles, de especies, que quizás sea muy engorroso y no tenga mucho sentido, sino que más bien voy a hablar de lo que es la utilidad de este grupo de organismos, ¿tá? Para determinar determinados parámetros que nos ayudan a reconstruir un poco cómo fue el pasado. Entonces, para empezar primero... Bueno, entonces decía, lo primero voy a empezar definiendo qué es un invertebrado, ¿verdad? Voy a hablar de este grupo de organismos, por lo tanto lo primero es enmarcar en qué es lo que es. Y para hacerlo voy a hacer como toda esta charla por oposición. Un invertebrado, por definición, es un organismo que no tiene vértebras. Por lo tanto, ¿cuáles son los que sí tienen vértebras? Que son los más conocidos en realidad. ¿Tá? Pensamos nosotros, o sea, los mamíferos en general, todos tenemos vértebra. La columna vertebral, ¿verdad? Es eso que está ahí. ¿Tá? Un perro, nosotros, una vaca. ¿Qué otros organismos tienen vértebras? Los sapos, los anfibios, por ejemplo, los peces y los reptiles. Acá en este caso puse el ejemplo de una víbora, que es, o sea, un reptil característico. También están los cocodrilos, las lagartijas. Todos estos grupos de organismos que son quizás los más familiares para nosotros son los vertebrados. Por lo tanto, ¿quiénes nos quedan dentro de los invertebrados? En realidad la mayoría. ¿Tá? Los vertebrados en realidad son un grupo bastante pequeño dentro de lo que es todo el conjunto de organismos que hay en la Tierra. ¿Tá? Entonces, dentro de los invertebrados vamos a tener todos los moluscos. Acá puse de ejemplo un caracol, pero también tenemos por ejemplo, los pulpos, los calamares, las almejas, son todos moluscos, están dentro de este grupo. Los equinodermos, las estrellas de mar, los erizos de mar, los escudos de mar, los pepinos de mar, todo ese gran grupo también está dentro de los invertebrados. Las lombrices y algún otro gusano también que habita el mar. Son los anélidos, perdón, se me fue. Los artrópodos, ¿tá? Que comprende a las arañas, los insectos, los crustáceos, los milpies, por ejemplo, los 100 pies, 1000 pies están dentro de los artrópodos. También ese grupo, de hecho, el más numeroso de la Tierra. Los gusanos planos, por ejemplo, los que son parásitos intestinales, también son invertebrados. ¿Tá? Y los nidarios, también están las esponjas, los poríferos, todo un gran grupo entonces de organismos son los invertebrados. ¿Tá? Acá hay un ejemplo, ¿tá? Tomando solo de referencia a los insectos, ocupan la mitad de lo que es la biodiversidad a nivel mundial. Otros invertebrados son un cuarto del total, o sea que 3/4 enteros son ocupados por invertebrados. Las plantas ocupan o sea, no son animales, pero digamos como organismos, están comprendidos acá. Y fíjense lo que ocupan los vertebrados, que sin embargo son los que nosotros más conocemos y estamos más familiarizados. ¿Qué pasa cuando pasamos al ambiente marino? Empeora. Los vertebrados ocupan solo esta pequeña porción y todo lo demás, acá no hay plantas comprendidas, son todos invertebrados. ¿Tá? Y los dos principales grupos son los crustáceos y los moluscos. También quiero destacar a los equinodermos, porque también vamos a hablar un poquito de ellos, porque se ven acá en las costas de Colonia, vemos equinodermos fósiles. ¿Tá? Así que nos vamos a enfocar en los moluscos y en los equinodermos. Y después, en la parte de una charla con Mariano más adelante, van a ver también algo de crustáceos. Entonces, yo voy a hablar de las ingresiones marinas. ¿Pero qué es una ingresión marina? ¿Tá? Una ingresión marina es el aumento del nivel del mar que hace que el mar avance sobre el continente. ¿Tá? O sea, perdemos
parte de la costa y la línea de costa queda posterior, digamos, a lo que sería hoy en día, ¿no? A la referencia que es la que tenemos nosotros, que es lo que conocemos. ¿Y cuándo se da esto? Se da siempre en los periodos cálidos. Entonces, pasó lo mismo que hoy, que es un periodo cálido, es un periodo en que no hay glaciación. Entonces, voy a pasar a explicar primero qué es una glaciación para poder, ejemplificar cómo es que este mar va a avanzar y cómo después lo vamos a poder ver nosotros en los fósiles. Entonces, las glaciaciones son ese periodo en que la Tierra, el agua de la Tierra, se congela en los polos, ocupando sobre los continentes. Acá tenemos el ejemplo de la última glaciación, por ejemplo, el Cuaternario, acá donde los continentes están ya como hoy en día. Ven que el hielo avanzó buena parte del continente norteamericano, sobre la parte de Eurasia, y al sur, por ejemplo, acá en Patagonia, está todo lleno de hielo. ¿Cómo nosotros sabemos que eso es lo que pasó? Y eso lo sabemos a partir de lo que son los isótopos. El agua, ustedes saben que es H2O, o sea, hidrógeno, oxígeno. El oxígeno tiene dos isótopos diferentes, oxígeno 16, oxígeno 18. Obviamente el número nos puede inducir, el oxígeno 16 más liviano que el oxígeno 18. Entonces, en los momentos en que hay mucha evaporación, es más frecuente que se evapore el oxígeno 16, se vaya hacia las nubes, y el oxígeno 18 más pesado le cueste más evaporarse y queda en el agua. Durante una glaciación lo que ocurre es que hay una gran precipitación sobre el continente, que a su vez con el enfriamiento hace que esa agua se congele en el continente, dejando el agua del mar en menor nivel y con una gran concentración de oxígeno 18. Y mientras que en el hielo va a quedar atrapado el oxígeno 16, más liviano, se pudo evaporar, precipitó y quedó congelado en el continente. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque algunos organismos, como los moluscos, por ejemplo, que tienen una conchilla de carbonato de calcio, y otros grupos de microfósiles, están en equilibrio con el agua. El carbonato de calcio contiene oxígeno en su composición, por lo tanto, si mi molusco tiene mucho oxígeno 18 en la composición de su conchilla, es porque el agua tenía mucho oxígeno 18 y por lo tanto sé que estoy en un periodo frío. ¿Sí? Estos, por ejemplo, son los microorganismos, que se llaman foraminíferos, que también se encuentran en equilibrio con el agua y que nos permiten hacer, porque estos se acumulan en grandes cantidades, hacer el análisis de isótopos y saber, de acuerdo a su concentración de oxígeno 16, oxígeno 18, cómo era el agua de ese momento. Entonces, de esta forma sabemos que estamos durante una glaciación. Entonces, los momentos en que no hay glaciación, estamos hablando de, esa agua que está, congelada en los polos, se va a derretir y se va a volcar a los océanos. Cuando toda esta masa de hielo se derrite y se vuelca en los océanos, genera un elevamiento del nivel del mar, por lo tanto, el avance del mar sobre la costa, y eso es lo que llamamos una ingresión. Y eso va a ocurrir, obviamente, en un periodo cálido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el periodo cálido? Se van a derretir los polos, va a aumentar el nivel del mar, y vamos a tener entonces la evidencia, porque vamos a tener, por ejemplo, conchillas en lugares donde no hay mar hoy en día. ¿Sí? Además de la evidencia isotópica, tenemos otras evidencias que nos las van a dar directamente los fósiles, que los vamos a encontrar tierra adentro, fósiles típicos de mar. Entonces, la primera ingresión que tenemos aquí evidenciada es la del Mioceno, en las barrancas de San Pedro. Se ven acá, si ustedes han ido ahí a la playa, que imagino que sí, está lleno de acumulaciones de conchillas que corresponden justamente a una de estas ingresiones en un periodo muy cálido. El mar avanzó sobre el continente y nos deja el registro de esas conchillas. Acá son algunos ejemplos de los más típicos. Como les dije, no voy a entrar en detalle de especies, pero estos son los más frecuentes. Esto es un equinodermo, por ejemplo, es un escudo de mar. Estos son bivalvos, una ostra, que aparecen en abundancia, sobre todo más en San José que acá aparecen más de este tipo, pero también los podemos encontrar. ¿Y qué fue lo que pasó en este momento del Mioceno? El Mioceno estamos, a ver si se ve ahí, acá.
a aproximadamente unos 10 millones de años. El hombre no existía todavía. Hay evidencia de esta ingresión marina acá en Uruguay, ¿sí? Sobre lo que sería acá Colonia y San José. En Argentina, en la zona de lo que es Puerto Madryn, y en la zona de Entre Ríos también hay evidencia de estas conchillas de esta ingresión marina. Y esto es un poco el perfil de cómo habría avanzado este mar, principalmente sobre lo que es territorio argentino y parte de la costa. Y acá se ve lo que yo le decía de, digamos, cómo se redibuja la línea de costa. Fíjense, esta es la línea de costa de hoy en día, y esta sería la línea de costa aproximada de lo que fue en ese momento. Entonces, ¿qué otra utilidad tenemos con estos moluscos? Vamos a ver el clima con ellos. En el Mioceno no es para lo que son los invertebrados, que tienen una tasa evolutiva un poco más lenta quizás que los vertebrados, han cambiado menos a lo largo del tiempo. Podemos comparar, aunque tengan 10 millones de años, con los que viven hoy en día. Entonces, la asociación de moluscos de hoy en día tenemos, por ejemplo, en la zona del Caribe, la asociación, lo que es la provincia caribeana, o sea, un determinado conjunto de moluscos, o sea, no un molusco, no una especie, sino todas las especies que viven en ese lugar nos pueden indicar cómo es la temperatura, porque viven ahí, no viven en otro lado. Tenemos bien hacia la zona del Caribe, la provincia caribeana, después todo a lo largo de la costa de Brasil, digamos hasta esta zona, es lo que se llama la provincia brasileña, que tiene unas características, unas especies en particular. Al sur, bien al sur, está la provincia magellánica, que son típicas especies de agua bien fría. Son especies de agua que estamos cerca de la Antártida acá. Y en el medio de estas dos está la provincia argentina, que es una mezcla de la brasileña con la magellánica. O sea, en esta zona confluyen algunas especies de esta provincia y algunas especies de esta otra. Eso se da por, ustedes saben, hay dos corrientes que nos afectan, una es la corriente de las Malvinas y otra es la corriente brasileña, que mezclan aguas, es lo que nos produce, por ejemplo, que haya un veranillo, a veces a mitad de junio o julio, que tengamos frío a veces en diciembre. Es por eso, si viene y sube mucho la corriente de las Malvinas, tenemos un frente frío y puede pasar que tengamos un cambio de clima de golpe en pleno verano, o que, por ejemplo, el famoso veranillo que parece la simple mitad del invierno es por una bajante de la corriente brasileña que trae un frente cálido. También son los que producen los temporales en agosto. Cuando se mezclan las dos al mismo tiempo, generan esas disconformidades climáticas que generan esos pseudo huracanes que tenemos 2x3 acá. Entonces, ¿qué pasa con el Mioceno? Cuando se comparó el conjunto de fósiles que aparecían en los afloramientos, coinciden con lo que sería la provincia brasileña, que hoy se encuentra mucho más al norte que esto, que ya es Patagonia. O sea, estamos acá, lo que sería hoy en día una provincia de agua fría. Por lo tanto, este conjunto de fósiles nos estaría indicando que para el Mioceno no solamente había ingresado el mar y teníamos ambiente marino, ya en zonas donde hoy en día tenemos agua dulce, sino que además es un ambiente cálido, ¿sí? Donde tenemos conjuntos de moluscos que hoy en día los encontramos más al norte, asociados al Ecuador y de climas obviamente templados. Bueno, algunos ejemplos de lo que es las barrancas de San Pedro, algunos trabajando con los estudiantes. Sí, y así se ven las coquinas, pero si han ido los ven, se aparecen como moldes, como acúmulos de conchillas. No es muy raro verlos separados, en general son grandes rocas con muchas conchillas juntas, así como lo vemos entonces en los fósiles, y a partir de ellos es que tenemos toda esa información para reconstruir cómo era la forma del mar y cómo era el clima. Las otras ingresiones que se ven acá en Colonia son las del Cuaternario, que tienen una variedad de datación que va entre 40.000 a 2.000 años, en los cuales, o sea, digamos, en todo el Cuaternario han habido esas fluctuaciones de temperatura. Eso que ahora todo el mundo se aterra con el cambio climático, en realidad es normal para la Tierra. O sea, digamos, todos los periodos han pasado por periodos de mucho calor a mucho frío. Ahora nosotros estamos en un periodo de calor y es probable que en algún 1.000, 2.000 años pasemos un periodo de frío, y mismo dentro de periodos cortos han habido fluctuaciones también de temperatura. La temperatura que había en la época de los romanos no es la misma que tenemos hoy en día.
por ejemplo, y hace 200 años hubo una pequeña glaciación, o sea que hubo un clima mucho más frío que el Támesis, que hoy en día no se congela, se congelaba, por poner un ejemplo. O sea, la temperatura fluctúa y mucho, y sobre todo en los últimos miles de años ha fluctuado. Y nosotros lo tenemos evidenciado porque tenemos varias ingresiones marinas, no una, como en el Mioceno, sino unas cuantas registradas a lo largo de la costa, donde en este caso, como tienen pocos miles de años, se han podido datar, y hay dataciones, por eso tengo con certeza estas fechas, ¿tá? De que han habido varias ingresiones y no una sola. Entonces, esto es la actualidad, cómo es la salinidad del Río de la Plata. En el caso de las ingresiones, estas ingresiones apenas desdibujaron la línea de costa, no sé si se llega a ver bien ahí. Esta es la línea de costa actual, esta es la que se dibuja para el Cuaternario. Esta es la salinidad actual, vamos con el agua dulce bien del río Uruguay, típica, la zona estuarina del Río de la Plata y luego la zona oceánica. ¿Qué pasó en el Cuaternario? Vamos a tener toda una zona marina hasta Colonia, y donde estaría hoy en día el final del río Uruguay, vamos a tener una zona estuarina, no agua dulce. ¿Cómo se hizo para saber esto? Tenemos testigos de salinidad a partir de los moluscos y en este caso también los equinodermos. Hay organismos típicos de ambiente marino y organismos típicos de ambiente estuarino. Estos dos, por ejemplo, hoy en día se encuentran frecuentemente en la zona de San José, por ejemplo, una zona bien estuarina. Y estos otros los encontramos en Rocha exclusivamente. E incluso si hay mucha entrada del Río de la Plata, ya muchos de estos desaparecen, sobre todo este que está acá. No sobrevive a una entrada de apenas, aunque sea un poquito de agua dulce que llegue a esta rocha, ya estos se desaparecen todos. Así que la presencia, por ejemplo, de hace pocos miles de años, acá en Puerto Nueva Palmira, por ejemplo, que es donde aparece, ahí eso nos está indicando que ahí había un ambiente marino con salinidad marina, por ejemplo, como encontramos hoy en zonas oceánicas como Rocha. Acá lo que les hablaba de las corrientes, ¿no? Para saber la temperatura, bien, siempre, o sea, ya del Cuaternario y ahora estamos afectados por estas dos corrientes. La corriente de las Malvinas con agua fría y la corriente de Brasil con agua cálida. Lo mismo, ¿qué pasa con los moluscos que aparecen en el Cuaternario? Tenemos en blanco los de agua tropical, en gris los que son endémicos propios de Uruguay y en negro lo que son de agua fría exclusivamente. Este es el promedio de toda la costa uruguaya hoy en día. Fíjense que los de agua fría tienen, si bien no son los más abundantes, tienen una porción. Durante el Cuaternario hay apenas unos pocos registros en 2 puntos y todos los demás presentan moluscos de agua cálida y los endémicos, los propios que son nuestros. O sea que eso también nos está indicando que para el Cuaternario, en estos momentos en que teníamos las ingresiones marinas, teníamos un ambiente tropical, o por lo menos bastante tropical. ¿Ah? Entonces, acá tengo algunos ejemplos de cuáles nos indican ambiente tropical. Estos son típicos, hoy en día no están en Uruguay, están todos en Brasil. Sin embargo, para el Cuaternario, acá, desde Colonia, desde más arriba incluso, desde Soriano hasta Rocha, Villa Soriano exactamente, los tenemos registrados. O sea que otra evidencia que podemos apoyarnos en este tipo de fósiles es para justamente saber la temperatura a partir del grupo de especies. Igual que un poco que lo hacíamos para el Mioceno. Bueno, muchas gracias por la atención. Asociado a ello, por eso sería que se encuentran moluscos de agua dulce en la zona de San José y de Colonia, cuando en el mapa estaba pintado como que en ese momento era todo océano, en esa parte. Claro, como fósiles para los 2.000, 40.000 años aparecen de agua salada, digamos, parecen moluscos de agua salada. Hoy en día tenemos moluscos estuarinos ahí, porque ya no hay agua salada. O sea, eso es lo que hacemos, comparamos uno con otro. Si yo tengo para los fósiles un conjunto de moluscos, comparo con los de hoy en día y si no me coinciden, algo estaba pasando. Bueno, gracias.
Thank you.